Muy buenas noches, familia de Amistad del Sur, bienvenidos a nuestra reunión de miércoles, bienvenidos a esta transmisión. Háblale a tu familia, ya inició este tiempo, vamos a reunirnos, vamos a quitar todas las cosas que estorben y vamos a concentrarnos en alabar y en adorar al Señor. Quiero leerte lo que dice el Salmo 150, quizás ya lo conoces, dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Aquí tenemos nuestros instrumentos. Si tienes por ahí a tus hijos que tienen sus instrumentos, sáquenlos todos. Vamos a alabar al Señor. Usa tus manos, usa tus voces. Si tienes ahí panderitos, úsalos. Este es el momento que podemos cantar y exaltar al Señor juntos en familia. Así que acompáñanos a hacer una oración, Padre, en esta noche. Queremos poner este tiempo en tus manos. Queremos elevar hasta tu lugar santísimo, Señor. Entregarte nuestro canto, nuestra alabanza, exaltarte, Señor, con todo lo que somos, con todo nuestro corazón, a ti, Señor, Creador del universo, Dios poderoso, Padre nuestro, Príncipe de paz. Tú tienes el control de todo, Señor. Por eso hoy queremos quitar cualquier cosa que estorbe, cualquier pensamiento de carga, cualquier pensamiento que no proviene de ti, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos que tu Espíritu está en este lugar, está para sanar, para salvar, para consolar, para aliviar, para perdonar, para abrazar a tus hijos. Nosotros somos tus ovejas y tú eres nuestro buen pastor. Y descansamos en tus brazos, Señor. Así que recibe esta alabanza, papá, como un olor fragante en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Estás listo? Vamos. 1, 2, 3 y...
Continuamos.
Buenas noches, Amistad del Sur. Gracias al Señor por este tiempo. Gracias al Señor por que estamos aquí. Yo estoy cierto que nuestro Dios me ha puesto aquí y ha abierto este foro para que ustedes y nosotros pues nos fortalezcamos en este tiempo. Gracias al Señor por todos. Y como comentaba anteriormente en alguna sesión anterior, gracias al Señor por esta comunicación, por estos medios, por esta tecnología. Bien, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar el día de hoy. Y la conferencia del día de hoy la he titulado ¿Cómo terminarás tu vida cristiana? Es una pregunta de reflexión. La conferencia de hoy se llama ¿Cómo terminarás tu vida cristiana? O pudiéramos también hacer otra pregunta de reflexión para este título que dice, pudiéramos decir, ¿permanecerás en el ministerio en tu llamado o no? ¿Verdad? ¿Permanecerás en el ministerio en tu llamado o no? Entonces, pues son preguntas que nos invitan a reflexionar, ¿verdad? Y preguntando estas dos frases, se me viene otra pregunta, ¿no? Y yo te diría, a través del tiempo y en las etapas de tu vida, al final permanecerás fiel, serás obediente, o serás rebelde, o vas a desertar, ¿verdad?, del llamado. Entonces es una pregunta de reflexión que debemos hacernos cada uno de los creyentes, cada uno de los que hemos abrazado la fe en Cristo. Lo idóneo para esta respuesta pues nos las da primera de Timoteo 6:12, en donde el Señor pues nos indica, dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, ¿verdad? Entonces Dios nos invita, lo idóneo es mantenernos firmes, mantenernos aprobados, ¿sí?, mantenernos pues recios al llamado de Jesús, al llamado de Cristo. Lo idóneo es honrar la nueva identidad que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y esa nueva identidad es de ser hechos hijos de Dios. Yo estoy cierto que tú has sido llamado para ser hijo de Dios, igual que yo, igual que cada uno de los que hemos abrazado la fe, ¿verdad? Lo idóneo es tomar fuerzas en Dios que habita en nosotros, porque hemos aprendido que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando hacemos esta pregunta que dice ¿cómo terminarás tu vida cristiana? Pues es una pregunta, como menciono, una pregunta de reflexión. La vida del hombre y la vida de la mujer está sujeta a diversas situaciones, diversas emociones, diversos contextos que en algunos casos no nos permiten estar de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Diversas circunstancias que prueban cada segundo y cada minuto nuestra comunión y nuestra fe, ¿verdad? Y a través de estas decisiones y a través de estos razonamientos y obviamente mostramos nuestro comportamiento, y obviamente a través de esto pues también demostramos nuestra fe, y nuestro Señor Jesucristo nos pide que mostremos una fe viva, una fe obediente, una fe que demuestre nuestra fe. Y lamentablemente en algunos casos no es así. Lamentablemente cuando preguntamos cómo terminarás tu vida cristiana, pues lo idóneo sería contestar como lo hizo Pedro, ¿verdad? Como lo hizo Pedro en Marcos 14:29 y Marcos 14:31.
¿no? Lo idóneo es que nosotros respondamos como Pedro. Y Pedro respondía, aunque todos se aparten, yo no. Pedro respondía, Señor, contigo hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, todos conocemos el desenlace y lo que Pedro vivió posterior a esta declaración, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente puede ser que rompamos nuestro compromiso. Cuando te preguntan cómo terminarás tu vida cristiana, pues tú y yo pudiéramos decir, obedientes, Señor, fieles, honrando lo que tú has hecho conmigo, honrando lo que tú has hecho con mi familia, pero desafortunadamente en la práctica no siempre es así. Que esta conferencia, que este tema sirva para ti, para mí, de reflexión. Cuando se puso esta reflexión en mi mente, recordé a dos personajes que son un ejemplo de que no importando las bendiciones, no importándoles la comunicación que tuvo Dios con ellos, no importándoles el amor que el Señor demostró a cada uno de estos personajes, desertaron. Estos dos personajes desertaron. Es un ejemplo hasta cierto punto de desobediencia. Ahorita al final vamos a comentar por qué digo que hasta cierto punto de desobediencia. Y en estos personajes se pueden identificar tres etapas en su vida cristiana, tres etapas en su vida de fe, que tal vez estas tres etapas sean semejantes a las tuyas, a la tuya o a la mía, ¿verdad? No sé en qué etapa estés viviendo, ¿verdad? De estas que vamos a mencionar en este momento. Y esperemos que esto, como yo menciono, nos sirva pues para prevenir esa situación y para prevenir ese estado espiritual en tu vida y en la mía, ¿sí? Obviamente tú y yo conocemos que el deseo, ¿verdad? El deseo en el corazón de Dios, cuando preguntamos cómo terminarás tu vida cristiana, ¿vas a permanecer o vas a desertar? Pues no debemos olvidar primeramente el deseo del Señor Jesucristo, de Dios sobre ti. En 2 de Pedro 2, en 2 de Pedro 3:9, Dios nos muestra el deseo de su corazón. Y dice, no quiere que ninguno se pierda. Dios no desea que tú y yo abandonemos el ministerio. Dios no desea que tú y yo desertemos, ¿verdad? Desertemos. Dios desea, como lo dice en Efesios 4, Dios desea que estemos unidos, que su pueblo esté unido y que todos lleguemos juntos a la unidad de la fe, lleguemos fortalecidos a la altura del varón perfecto. Entonces, si esta pregunta te hace reflexionar de cómo terminarás tu vida cristiana, la respuesta nos la puede dar el Señor. Y es, apeguémonos a la salvación, apeguémonos al amor, y no es un estado idóneo que tú y yo, el día de mañana o en algunos años, no estemos fieles, ¿verdad? Y que seamos rebeldes. Entonces, mire, el primer personaje que nos muestra mucho es Sansón. A través de mi lectura ahí del libro de Jueces, que va del capítulo 13 al capítulo 16, que es donde nos muestra la vida de Sansón, me puedo dar cuenta que Sansón manifestó tres etapas en su vida. La primera etapa fue su llamado, ¿verdad? Como el que tú y yo tuvimos. La segunda etapa es una etapa de comunión con Dios.
yo le llamaría que en la segunda etapa de la vida de Sansón fue una etapa de obediencia. Pero hay una etapa 3, una tercera etapa de declive, de rebeldía, ¿verdad? Si nosotros, tú y yo, volvemos a leer Jueces capítulo 13, nos vamos a dar cuenta que en esta etapa del llamado, Sansón tuvo un llamado antes del nacimiento, ¿sí? Resulta que Sansón tenía un padre llamado Manoa, casado, obviamente Manoa, con una dama estéril. Y nos damos cuenta que el ángel se le revela a la esposa de Manoa y le menciona, ¿verdad?, que va a tener un bebé que será pues el Salvador. Entonces nos damos cuenta de esa primera etapa de Sansón, que Dios le estableció un propósito de Salvador, ¿verdad? En ese mismo capítulo 13, en el versículo 5, nos damos cuenta que también le dio un calificativo de nazareo, ¿verdad? Que era el que iba a estar apartado de Dios, y el mandato era que estuviera apartado para Dios, y el mandato era que se guardara, ¿verdad?, de vino, de cosas inmundas, de cortarse el cabello, desde su nacimiento y hasta el final de sus días. Entonces Dios tenía un propósito, Dios tenía un llamado para Sansón, ¿sí? Es decir, su llamado fue extraordinario. Imagínense, de una mamá estéril, ¿verdad? En el versículo 24 nace Sansón, y a partir de su nacimiento, como vemos en el versículo 24 y 25 del capítulo 13, el Señor lo bendijo. Una vez que Sansón nace, empieza a haber manifestaciones de bendición en su vida. El versículo 25 dice que el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en Sansón, ¿verdad? Entonces esa es etapa 1 de llamado. Después viene la etapa 2 de Sansón, en donde viene una comunión y una etapa de obediencia, ¿verdad? A partir del capítulo 14, en el versículo 6, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y despedazó a un león como si fuera un cabrito, sin ninguna arma, sin ninguna herramienta, solamente con el poder de sus manos. Imagínense qué manifestación del Espíritu de Dios. En el versículo 19 también dice que mató a 30 hombres, ¿verdad?, él solito. En el versículo 14 habla acerca de que los filisteos lo amarraron, y él, con la fortaleza dada por el Señor, rompió las cuerdas, y fueron como unos hilos que se derriten a la luz del fuego, ¿verdad? Y podemos seguir leyendo en el versículo 15, en el 15:15, habla acerca de la lucha que tuvo Sansón con solo una quijada, y mató a 1000 hombres, ¿sí? Y vemos los versículos que habla que esto lo hace a través del Espíritu de Dios, ¿verdad? A través de la manifestación y del apoyo que el Señor, y de la comunión que tiene Sansón con nuestro Dios, ¿verdad? Y hay algo interesante en el versículo 19 del capítulo 15. Habla de que a través de estas actividades que tiene Sansón y de estas batallas, Sansón tuvo una gran sed. Clamó a Dios, ¿sí? Consciente, inclusive en ese versículo Sansón es consciente de que la fortaleza le viene del Señor. Tuvo sed, clamó al Señor, le dijo: oye, Señor, tengo sed. Y en el mismo versículo Dios le responde, y abrió, dice, una cuenca para que Sansón tomara agua. Imagínense qué hermosa etapa, ¿verdad? Una etapa en donde Sansón reconoce su fortaleza, reconoce que es nazareo. Cuando habla con las personas, Sansón en esa etapa dice: que yo soy nazareo de nacimiento. Es equivalente a lo que tú y yo pudiéramos decir en esa etapa de obediencia y de comunión con Dios.
cuando nos encontramos algunas personas decimos, yo soy creyente, yo soy cristiano, ¿verdad? Yo soy un hijo de Dios. Considero que esto que está viviendo Sansón en esta etapa es equivalente a lo que les estoy comentando, ¿verdad? Y desafortunadamente viene una tercera etapa en la vida de Sansón, que esto lo empezamos a ver pues, desde el versículo 13 desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16, y Sansón refleja su desobediencia a través de el deseo, ¿verdad? Del deseo que tiene sobre una dama filistea. Recordemos que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, pues el nazareo, el que estaba encomendado a nuestro Señor, pues no podía casarse con damas inconversas, ¿verdad? Entonces lo vemos en el capítulo 14, en donde dice que vio una filistea y llegó y le dijo a sus papás, oye, pues me agrada, ¿verdad? Antepone el gusto, antepone el deseo al llamado de Dios, y le dice a sus papás, oye, pues a mí me agrada, pídanla en matrimonio, ¿verdad? Pídanla en matrimonio. Sí, posteriormente a eso, en el capítulo 16, versículo 1, da otra muestra de desobediencia y de rebeldía a Sansón. Dice que Sansón fue a Gaza y vio a una mujer ramera y se llegó a ella. Entonces este versículo a mí pues me trae mucha reflexión, porque si nosotros nos damos cuenta, se está llegando a una mujer ramera un escogido de Dios. Se está llegando a una mujer ramera una persona que tiene un llamado, una persona que tiene un llamado desde antes del nacimiento, ¿verdad? Entonces es una situación de reflexión para ti y para mí, el hecho de que un siervo de Dios, después de tener esa comunicación con Dios, esa comunión, después de haber sido juez, ¿verdad?, durante 20 años, pues se haga llegar a una ramera, ¿verdad? Y los capítulos de Jueces, en el versículo 16, pues siguen demostrando y manifestando la rebeldía de Sansón. En el capítulo 4, en el versículo 4 del capítulo 16, dice que se enamoró, o sea, que Sansón se enamora de una mujer del valle de Soré, también filistea, que se llama Dalila, que tú y yo conocemos el nombre, ¿verdad? Y a esta dama Dalila pues le revela el secreto, contrae obviamente, se hace llegar a un yugo desigual sobre todo el mandato de nuestro Señor, y si seguimos leyendo, resultado de su desobediencia, ¿verdad?, y resultado de su rebeldía, viene en el capítulo 16, versículo 20, viene un acontecimiento para Sansón que los estudiosos dicen que es uno de los versículos más tristes de la Biblia. Y en el capítulo 16, versículo 20, dice que Sansón no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Era tanta la desobediencia de Sansón que no se dio cuenta que el Espíritu del Señor ya no estaba con él, ¿sí? Y a partir de ese versículo, pues obviamente pierde las batallas. A partir de ese versículo se debilita, que él confiesa que pues va a perder su fuerza, se le confiesa a Dalila que va a perder su fuerza si le cortan el cabello, cosa que sucede. Y a través del versículo 20 se manifiesta más la debacle de Sansón. En el versículo 21 menciona que lo toman los filisteos y le sacan los ojos. Al siervo de Dios, al nazareo, le sacan los ojos, ¿sí? Posteriormente a esto, lo atan como a un animal de carga y
lo amarran, lo encadenan a un molino para que él hiciera las labores de un animal de carga, ¿sí? Y no suficiente con eso, en el versículo 25, los filisteos en la fiesta dicen, oigan, pues tráiganse a Sansón para que nos divierta, para que nos dé alegría, para que sea el bufón de los filisteos, ¿verdad? Entonces, aquí se muestra su declive de Sansón. Entonces, se nos viene allí estos acontecimientos, pues nos hacen reflexionar y nos hacen reflexionar acerca del creyente, del Sansón, del Nazareo, y surge una pregunta, ¿no? Yo pudiera decir, ¿a poco un creyente como Sansón, que tiene todo el llamado, puede terminar ciego, siendo el bufón, ¿verdad?, del mundo, y amarrado como un animal? Desafortunadamente, sí, y lo muestra la palabra. El segundo personaje que trajo a mi mente es Saúl. Saúl también tiene historia, obviamente. Esto lo vemos en Primera de Samuel. Y también yo pude identificar 3 etapas en la vida de Saúl. La primera etapa, obviamente, pues su llamado como Sansón. Saúl, hijo de Benjamín, pues joven, hermoso, alto, ¿verdad? Inclusive en el llamado, el profeta Samuel le hace una comida de bienvenida, ¿verdad? Y es ungido Samuel. Viene posteriormente en su etapa 2, como en la de Sansón, viene una etapa de comunión, en donde gana batallas, hay conquistas. Inclusive en esta etapa de comunión, en el capítulo 10, versículo 9 de Primera de Samuel, dice que a Saúl le mudan el corazón. Dice que nuestro Señor muda su corazón, ¿verdad? Y en el capítulo 10, versículo 6 de Primera de Samuel, también se menciona que el Espíritu del Señor vino sobre Saúl, y además Saúl profetizaba, y existió la promesa y se cumplió que sería otro hombre. Y nos damos cuenta también en la vida de Saúl del llamado, ¿verdad? Pero también nos damos cuenta de que viene una etapa 3 de Saúl. Una etapa de desobediencia, ¿verdad? Por tal desobediencia es rechazado, ¿verdad? Es rechazado por Dios, ¿sí? Y en su lugar, pues es levantado David, que esta historia todos la conocemos. Tanto es el celo de Saúl que intenta matar a David. Y todos conocemos la historia de cómo terminó el primer rey de Israel llamado Saúl. Y eso lo vemos en el versículo, bueno, sí que será capítulo, en Primera de Samuel, en donde dice que Saúl se quita la vida. Es decir, que el primer rey de Israel llamado, ungido, ¿verdad?, al cual se le mudó el corazón, pues termina en suicidio. Así es que, pues estas 2 historias son unas historias, pues, de rebelión, desafortunadamente. Entonces, de allí el título de la conferencia, que dice, ¿cómo terminarás tu vida cristiana? ¿Cómo terminarás tú y yo nuestra vida cristiana? ¿En qué etapa? ¿Sí? Acabas de conocer al Señor y estás en esa etapa o estás conociendo ahorita en esa etapa de llamado. Gloria a Dios. Estás en esta etapa de comunión y de obediencia, demostrando lo que el Señor ha hecho en tu vida, demostrando el poder, demostrando la unción, demostrando el discernimiento, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero no sé, a lo mejor estás en esa etapa de declive, ¿verdad? A lo mejor estás en esa etapa de desobediencia.
¿verdad? Entonces este es un tiempo de reflexión. Con esto tú y yo nos damos cuenta primeramente que no estamos exentos, ni tenemos una garantía de permanencia basado en lo que hicimos anteriormente, porque tal vez tú y yo o los creyentes pues tuvimos una etapa de comunión que anhelamos, no sé, ¿verdad? Hablando sin saber, a lo mejor tú hace 5 años, 10 años, 20 años tenías una etapa de comunión con Dios hermosa, ¿no? Donde tu fe estaba fortalecida. Entonces no debemos vivir del pasado, ¿verdad? No es importante como en el mundo, ¿no? En el mundo te dicen que no es importante que llegues 3 días de director general, ¿verdad? Sino que permanezcas como director general, rindiendo resultados. Entonces, si esto lo aplicamos a la vida espiritual, a la que tú y yo conocemos, pues no es solo importante recibir, comprometernos un día y después alejarnos. Entonces, no sé en qué etapa de estas 3 estés tú, ¿verdad? Pero podemos empezar a concluir. Primeramente, te puedo decir que son historias de debilidad. Son historias de debilidad en la vida de creyentes que en su momento se presumían nazarenos, se presumían siervos de Dios, ¿sí? Y que al final, pues claudicaron, al final desertaron. Y si Sansón y Saúl no están exentos, quiero decirte, hermano, hermana, que tú y yo tampoco. Así es que debemos cuidar nuestra fe, debemos cuidar el llamado y debemos esforzarnos, tú y yo, cada día para permanecer. Hay una gran verdad. A Sansón lo derrotó su propio temperamento, ¿sí? A Sansón y a Saúl los derrotó su poca dependencia de Dios, ¿sí? A Saúl y a Sansón los derrotó su propia voluntad, ¿verdad? Porque llega un momento en que tú y yo no empatamos la voluntad nuestra con la voluntad de Dios, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní nos enseñó, ¿verdad?, que la voluntad del Señor debe estar por sobre la nuestra. Cuando a nuestro Señor Jesucristo le es revelado que va a ser latigado, que va a ser escupido, que va a ser crucificado, pues Él en su propia voluntad dijo, pues yo no, si es posible, Señor, pues que pase de mí esta copa. Yo paso, dijo, yo no quiero vivir esto. Pero seguimos leyendo y dice, pero que se haga tu voluntad y no la mía, ¿sí? A Sansón y a Saúl los derrotó el hecho de perder el objetivo, el propósito que Dios marcó en su vida. Si recuerdan los primeros versículos que yo comentaba de Jueces, en donde viene la vida de Sansón, el ángel que se le aparece a la familia de Sansón revela que va a ser el Salvador, ¿sí? Entonces Sansón perdió ese propósito y ese objetivo que tenía, el ser Salvador, ¿verdad? El ser Salvador. O sea, prácticamente a Sansón, yo leyendo estos capítulos, prácticamente lo único que hacía falta era una capa, así como de Superman, de luchador, salvador. Le faltó prácticamente una capa porque tenía la fortaleza, tenía el llamado, aún antes de su nacimiento, tenía un propósito, como tú y como yo, nada más ni nada menos. Entonces perdió el objetivo. Saúl, pudiéramos decir que perdió también ese objetivo de ser el líder, ¿verdad?, de ser el primer juez del pueblo de Israel, el llamado también que tenía para poner orden en el pueblo, porque recuerden que Israel venía también de un periodo de desobediencia, en donde ellos mismos clamaban que a nuestro Señor que les diera pues un líder que pusiera orden en todo esto. Así es que con esta plática tenemos un reto, tú y yo tenemos un reto, y es el no perder el propósito
propósito de Dios en tu vida. No pierdas el propósito de Dios en tu vida. Tu vida depende de la fortaleza apoyada en Dios. De la fortaleza apoyada en Dios. Empata tu voluntad con la de Dios. Empata tu voluntad. Reconoce y conoce y estudia, investiga cuál es la voluntad de Dios en tu vida. Y apégate a ello. ¿Sí? Que yo te lo pudiera decir ahorita, ¿verdad? Pudiéramos decir que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, como lo que comentábamos al principio, que nadie se pierda, que todos seamos salvos, que todos tengamos vida eterna. Esa es la voluntad de Dios en tu vida, en la mía. Esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas, que ni lo alto, ni lo profundo, y que ninguna cosa creada te aleje del propósito de Dios. Sabemos que son tiempos difíciles, sabemos que son tiempos pues de estar encerrados, son tiempos de estar reflexionando, son tiempos en donde debemos estar aislados. Que este tiempo no te aleje de Dios, que este tiempo no permita que lleguen a tu mente reflexiones que no están de conformidad con el razonamiento de Dios, ¿sí? Entonces, comentaba, puede ser que estés en la primera etapa del llamado, puede ser que estés en la segunda de la comunión, o puede ser que estés en tu etapa de vida cristiana en la tercera, en la de desobediencia, en la de desánimo, ¿verdad? En la de fracaso de tu vida espiritual. Si estás, obviamente, en esta tercera etapa, pues hay una solución, y es la comunión. Busca al Señor. En el Salmo 32 David nos invita. David pasó una etapa de fracaso, una etapa de desobediencia, y el mismo David menciona que él pues se sentía muy mal, adelgazado, flaco, se estaba vaporizando su misma vida, pero nos da la solución, que es la comunión y la comunicación con Dios. En el capítulo 32 del Salmo menciona que él se sentía muy mal, pero se acercó a nuestro Señor, se acercó a Dios, confesó sus pecados y le dio una vida nueva, ¿verdad? Otra solución, si es que estás en esa etapa 3, ¿verdad? Es esfuérzate, obedece, ¿verdad? No hay nada que el Señor no pueda restaurar. No hay nada que tú y yo no podamos llevar a los pies de Jesucristo. La pérdida de un ser querido, una adicción, ¿verdad? Una actitud. Si eres ladrón, dice nuestro Señor Jesucristo, el que roba ya no robe más, ¿verdad? Entonces, Dios tiene la solución. Dios conoce lo que tú estás padeciendo. Dios sabe cómo te sientes el día de hoy, ¿verdad? Si estás en esa etapa 3 de fracaso espiritual, ¿verdad? Pídele a Dios que te perfeccione. Pídele al Señor. La palabra de Dios nos menciona que si nosotros nos acercamos al Señor, Él se acercará a ti. Él te va a escuchar. Él te va a dar la fortaleza. Pídele al Señor que te perfeccione, ¿sí? Y dile, Señor, yo no quiero terminar como Sansón. Señor, yo no quiero terminar como Saúl, ¿verdad? Lo idóneo es que tú y yo lleguemos a la altura del varón perfecto y que nuestra vida pues se perfeccione, ¿sí? Entonces sirva esta conferencia, esta plática pues de reto, ¿verdad? Y de reflexión para que no nos pase lo que a estos dos personajes. Hay una gran verdad en todo esto, y es que nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para empezar otra vez,
si te has portado mal, ¿verdad? No has perdido la batalla. No has perdido la batalla, porque si me estás escuchando, pues aún tienes vida, ¿verdad? Tienes todos tus sentidos, la palabra del Señor está presente y no has perdido la batalla. No has perdido la batalla. Aún es buen tiempo, aún es tiempo de acercarse al Señor, confesar y dejar de hacer lo que nos hace daño. Dejar de hacer lo que nos hace daño y lo que trunca nuestra vida cristiana. Ahora, si estás en la etapa del llamado, ¿verdad? Una etapa nosotros le llamamos de luna de miel, ¿verdad? Con el Señor, porque el Señor te ha estado revelando, se ha mostrado, ha habido milagros. O estás en la etapa 2, ¿verdad? De obediencia, ya tienes tiempo con el Señor y te mantienes obediente, estás cerca del pueblo de Dios, pues felicidades, enhorabuena. Pero para los que estamos en la etapa 1 y en la etapa 2, Dios nos deja un versículo que es Romanos 14:1. Y Romanos 14:1 dice, recibir al débil en la fe, exhortar al débil en la fe. Así es que tú y yo tenemos una encomienda de hablar la palabra, de exhortar, ¿verdad? Y de continuar con todo esto. Así es que pues sirve esto de reflexión. Y yo quiero hacer un llamado, ¿verdad? Yo quiero que tú que estás escuchando esto por primera vez, la palabra de Dios dice que la fe es por el oír palabra. Y yo estoy cierto que tú y yo y todos los que te estamos escuchando hemos escuchado palabra, ha sido aumentada nuestra fe, ¿verdad? Y tú que estás escuchando esta palabra por primera vez no es casualidad, no es ocioso. Así es que yo te invito a que tomes ese primer paso. El primer paso que mi esposa y yo en particular tomamos, pues es cuando nos hicieron el llamado, nosotros decidimos tomarlo, y a partir de ese llamado, que es la invitación que estoy haciendo el día de hoy, Dios transformó nuestras vidas. Y el llamado es que tú, que escuchas por primera vez el día de hoy, aceptes al Señor como Salvador. Aceptes al Señor como un Señor vivo, como un Señor que restaura, reconociendo que Dios existe. Así es que si tú estás escuchando esto por primera vez, es porque Dios te ha traído hasta aquí. Es por voluntad de nuestro Dios. Así es que por favor te pido que si tú estás escuchando esto por primera vez, repitas después de mí. Señor Jesús, en esta noche te reconozco como mi Padre. Te reconozco como mi Salvador. Declaro que tú eres un Dios vivo. Declaro que tú me amas. Y reconozco, Señor, que soy un pecador. Pero también reconozco que tú eres mi Salvador. También reconozco que tú me amas. Y también reconozco que yo soy tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues esta declaración que tú acabas de hacer está establecida en Romanos 10:9. Gracias al Señor por tu vida. Y gracias al Señor por cada una de las personas que han escuchado esto, y que este sea un tiempo de reflexión. Gracias al Señor por su tiempo y gracias al Señor por su vida. En el nombre de Jesús.